vamos a entrar ya, hemos visto el capítulo 6, ¿no? Del verso 1 al 8. Hoy vamos a ver el verso 9 al 13 y vamos a hablar acerca de la oración modelo. Los jueves nos hemos dedicado mucho a enseñar acerca de la oración, casualmente, porque estamos aprendiendo a orar. Es un tiempo muy bueno porque estamos reparando en las escrituras y conociendo la importancia de la oración en la vida del cristiano. ¿Será una alternativa para la vida del cristiano orar o es una obligación? Jesús dijo que debíamos orar a veces, debíamos orar siempre, ¿no? Entonces vamos a leer Mateo 6, verso 9 al 13. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera, y a partir de este verso es lo que vamos a ver hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. Hay momentos, hermanos, en que uno cuando mira este pasaje de el Padre Nuestro, lo ve como un patrón a seguir, ¿no? Pero en realidad el Padre Nuestro no es otra cosa que una oración modelo. Y probablemente el Padre Nuestro sea las palabras más citadas de este sermón y tal vez de todas las escrituras cuando hablamos del Padre Nuestro, ¿no? Para algunas personas esta oración del Padre Nuestro es como una especie de llave maestra, ¿no? Es una llave maestra que abre el cielo. Basta con citar la oración para que cosas extraordinarias ocurran. Muchas veces se piensa eso, que el Padre Nuestro es como una llave que abre el cielo. Sin embargo, como ya hemos venido estudiando, este concepto de la oración es más bien condenado por Jesús, ¿no? Porque el mismo pasaje él advierte a sus discípulos que deben cuidarse, ¿no?, de caer en el error propio del paganismo y la ignorancia. En el verso 7, acuérdense lo que dice, voy a leerlo. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta todo solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Este tipo de oración nace, hermanos, de un concepto erróneo, ¿ok? Que al hacer estas oraciones repetidamente, Dios se va a apiadar de nosotros. Eso es para algunos como un soborno, ¿no?, ante Dios, como un conjuro, ¿no?, como un conjuro mágico que de alguna manera va a inclinar la voluntad de Dios hacia nuestro favor. Solo hay que repetir
cierto número de veces por cierta cantidad de tiempo y las puertas del cielo se van a abrir. Pero ya hemos dicho, hermanos, que el Dios de las Escrituras no requiere de sobornos, ni mucho menos de conjuros. Él ya está inclinado a favor de nosotros, ¿o no? A favor de sus hijos. Dios ya está inclinado a favor de sus hijos. Y lo que es más alentador todavía, hermanos, es que Él conoce las necesidades de cada uno de nosotros antes que se lo pidamos. Dios ya está a favor de nosotros, siempre. ¿No basta con mirar la cruz y saber que Dios está a favor de nosotros? El verso 8, ¿se acuerdan lo que dice? No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pidan. Entonces, como ya hemos dicho, Dios no necesita de nuestra información, ni de nuestros consejos. Él es un Dios soberano y omnisciente, tal como lo dice Daniel. Miren Daniel 4:35 lo que dice. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Dios no necesita que le informemos, Él ya sabe lo que necesitamos antes que abramos nuestra boca. Nuestras oraciones, hermanos, no cambian de ninguna manera lo establecido, lo decretado por Dios. El hecho que ores no significa que Dios va a cambiar su manera de pensar o su manera de hacer las cosas. Nuestras oraciones tampoco informan a Dios acerca de nuestras necesidades. Él es un Dios soberano, omnisciente, inmutable, ¿ok? Ese Dios es nuestro Padre. Dice Jesús a sus discípulos, ¿no? Jesús le dice a los discípulos que Él es el Padre. Y como Padre conoce nuestras necesidades antes que se le digamos. Entonces, la pregunta en esta mañana sería, ¿por qué entonces vamos a orar? ¿Para qué orar entonces? Debemos orar a nuestro Dios. ¿Por qué? Si Él ya ha designado, no va a cambiar, porque Él ya ha determinado lo que va a hacer. Y nadie puede decirle, ¿por qué vas a hacerlo? ¿Saben por qué debemos orar? Porque nuestro Dios desea que tengamos comunión con Él. Y porque nosotros necesitamos de la oración. ¿Se dan cuenta? Mira lo que ha hecho Dios. A pesar que Él ya sabe lo que necesitas sin que se lo pidas, nos ha regalado la oración para que tengamos comunión con Él. ¿Se dan cuenta? Y tengamos comunión con Él, y también porque hay una necesidad en nosotros de acercarnos a Dios. No es Dios, hermanos, el que necesita estar informado de nuestras necesidades. Somos más bien nosotros quienes debemos recordar nuestra condición. Que somos, ¿qué? Débiles, que somos criaturas que dependemos totalmente de Él. Jesús dijo, nuestro Padre sabe. Nosotros somos lo que no sabemos. Él sabe. ¿Está bien? Es indudable, hermanos, que la oración encierra un misterio, ¿no? Dios ha determinado todo lo que va a ocurrir, pero también ha decretado los medios a través de los cuales esas cosas van a ocurrir. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, el pueblo de Israel esperaba al Mesías y Dios había dicho que nacería en Belén. ¿En qué circunstancias nace Jesús en Belén? Por un censo. Dios dijo que nacería en Belén. Los medios y las circunstancias que Dios use en su soberanía están completamente en su mano. Él puede usar medios para que
las cosas que Él ha establecido ocurran. Pero no cambia. Las circunstancias un censo. ¿Se dan cuenta? Y aparecen en Belén circunstancialmente, pero porque Dios le había dicho. ¿Quién iba a saber? Todo el mundo pensaría, ¿no? Van a ser en Belén, ¿no? Será, pues sus padres serán de Belén, ¿no? Su familia, todo, ya bueno, saldrá de Belén, pues, ni modo. Pero ellos no. ¿De dónde es Jesús? ¿De qué tribu? ¿De quién? De Judá. De la tribu de Judá. Entonces, de alguna forma, la oración es un misterio, ¿no? Por ejemplo, la Biblia nos enseña que Dios ha decretado quiénes se han de salvar y quiénes se van a perder. ¿Sabían? Dios ha decretado quiénes van a ser salvos y quiénes se van a perder. ¿En serio dices? Pero Él ha decretado que los que se salven serán solo a través de la locura del Evangelio. Dios ha decretado, hay gente que va a salvarse y gente que va a perderse. Pero los que se van a salvar, solo se salvarán a través del Evangelio. Ese es el camino, la ruta. Entonces, ¿por qué dicen las Escrituras? Si no predicamos, no se van a salvar. Romanos 10:14, ¿qué dice? Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? O sea, Dios ha decretado que sea a través del Evangelio los que van a ser salvos. Dios ha decretado cuáles serán las bendiciones que Él va a derramar sobre sus hijos. Pero también ha decretado que esas bendiciones no se obtendrán sin orar. ¿Se dan cuenta? En la soberanía de Dios, para nosotros es un poco complicado entender, ¿no? Porque es que si Dios tiene ya todo planificado, entonces ¿para qué orar? No tendría mucha lógica, ¿no? Mateo 7:7, miren lo que dice. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Mateo 21:22 dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Santiago 4:2, la parte final dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo armonizar esto? ¿Cómo puedo hacer yo para darle un orden a todo esto? Efesios 1:11, miren lo que dice. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Ya está todo establecido, hermano. Dios ya estableció todo. Todo va a ser conforme a Él lo ha planeado. Y no se va a acomodar a nuestros planes, por si acaso. Son sus planes. Que nosotros nos desviemos haciendo nuestros planes, eso es problema de nosotros. Uno de los pasajes más adelante, Pablo, del mismo Efesios, Pablo, miren lo que va a recomendar. Por eso, de alguna forma, esto pareciera ser una paradoja, ¿no? Pero pareciera ser una contradicción, porque primeramente Pablo en el capítulo 1, en 11, dice, Él los eligió de antemano, pero Él nos eligió de antemano. O sea, antes ya nos había elegido. Y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan, ¿ok? O sea, no hay nada que mueva, Dios ya tiene todo planificado. Ahora miren lo que dice Pablo más adelante en el versículo 18, 6:18. ¿Qué dice? Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión.
manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Pero si Dios dice que ya tiene todo planeado de antemano y que todo va a resultar de acuerdo a sus planes, entonces ¿por qué Pablo está motivando a la gente a que ore más? Dice, oren y manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. Pareciera una contradicción, ¿no? La oración del creyente no cambia, hermanos, la voluntad de Dios, ¿ok? Pero su voluntad es que oremos. Tu oración no cambiará lo que Dios ha planificado hacer, pero Dios quiere que ores. Ese es el tema. Una prueba que nuestras oraciones no cambian la voluntad de Dios la vamos a encontrar en 1 de Juan, el capítulo 5 y el verso 14. Lo he sacado en la relección contemporánea, ¿ok? Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué dice? Si pedimos algo según ¿qué? Su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando tú oras, tú dices, Señor, si está dentro de tus planes, que así sea, hazlo. Entonces, no es que tú hayas cambiado la voluntad de Dios cuando oras, sino que tu oración se ajustó a la voluntad de Dios. Y cuando lo recibiste, no fue porque Dios escuchó tu oración y te lo dio, sino porque tu oración se ajustó. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras oraciones son guiadas por el Espíritu Santo. Y cuando son guiadas por el Espíritu Santo, están conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios y no a nuestras motivaciones humanas erradas. Entonces debemos entender que es su voluntad darnos esas bendiciones en el contexto de nuestras oraciones. Dios va a bendecirnos, pero por eso es que debemos orar. Porque en medio de esas oraciones podemos descubrir la voluntad de Dios. No tienes lo que deseas porque no pides. No pides. Ese es el problema. La ley del reino de Jesús es que el que pide, recibe. Así lo enseñó el Señor. ¿Quieres? Pide. Ahora, las bendiciones divinas están reservadas solo para los que piden. Si no pides, hermano, no vas a recibir nada. Mañana mismo voy a pedir un iPhone, dice. Puedes alcanzar cosas en tus méritos y fuerzas, hermano. Ojo, pero solo las bendiciones de Dios, aquellas que proceden de la mano de Dios, no traen tristeza, traen paz y gozo. Esa es la diferencia cuando tú obtienes las cosas en tus fuerzas. No satisface. Pero cuando es la bendición de Dios, la marca es la paz añadida a tu ser. Dios no te va a dar algo para perturbarte. Dios lo que te va a dar es para bendecirte. Y su mayor bendición, Jesús dijo, es mi paz es lo que va a caracterizar mi presencia en ustedes. ¿Ok? Entonces, cuidado con pensar que todo mi esfuerzo es una bendición de Dios. Puedes estar esforzándote y más bien, como vimos la semana pasada, estar dándole a César lo que es de Dios. Dios es soberano, hermano, y el hombre es responsable. Solo si mantenemos ese equilibrio, ese balance, entonces seremos librados de grandes males. Escúchalo bien. Dios es soberano y nosotros responsables. Si queremos librarnos de muchos males, debemos entender este balance. Primero, ¿qué cosa va a pasar? Vamos a ser librados del fatalismo. Y segundo, de la presunción. Y ahorita les voy a decir por qué. El fatalista, ¿qué es un fatalista? ¿Qué hace el fatalista? Es aquel que dice, ¿para qué orar? Es aquel que dice, ¿para qué hacer una u otra cosa? Total, todo está predestinado de antemano. Eso es fatalismo. Podemos llegar a ese extremo. Total, si todo ya está planificado, entonces ¿para qué vamos a orar? Pues
si no va a cambiar nada? Seremos librados de eso si entendemos este equilibrio. Dice el fatalista, nada cambiará que yo ore o deje de orar. No va a cambiar nada. ¿Y el presuntuoso qué hace? A ver, el fatalista dice que no va a orar. El presuntuoso, sin embargo, ¿qué hace? Cree que tiene en sus manos la llave del cielo. Yo declaro, ¿no? Y yo, Dios, te exijo. Y yo digo que esto va a pasar. ¿Ah? Él piensa que tiene la llave para que ocurra todo lo que hay en su corazón. Él tiene lo que sería una llave maestra, ¿no? Como decir así, el abracadabra. ¡Bum! Ya aparece. ¿Para hacer qué? Que ocurra todo lo que él desea. Él dice, solo tengo que pedirlo y declararlo. Ya, listo. Vamos a ser librados de esas dos cosas, dos extremos, si es que ponemos el balance correcto. Dios es soberano y hará su voluntad, pero nosotros debemos orar. Debemos ser responsables con esto que Dios nos ha encargado. ¿Qué nos dice Santiago en su carta? ¿Que solo debemos pedir para recibir? ¿Eso dice Santiago? Miren lo que dice Santiago 4:2, la última parte y el verso 3. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. No solamente le está diciendo pídanle nada más a Dios. Aun cuando se lo piden, ¿qué dice? Tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Entonces, no está diciendo Santiago solamente pidan a Dios, sino que hay que pedirlo de una manera correcta. El problema es que no sabemos pedir. El fatalista ni siquiera se va a molestar en pedir. ¿Ok? No se va a dar la molestia. Y el presuntuoso cree que todo lo que tiene que hacer es pedir y se verá obligado Dios a concederle sus deseos. El cristiano, hermano, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el ciudadano del reino de los cielos, no es ni fatalista ni presuntuoso. Él sabe muy bien que debe pedir, miren, debe pedir, pero amparado en la voluntad revelada de Dios. ¿Cuál es esa voluntad revelada de Dios? Su palabra. ¿Saben por qué no sabemos orar muchas veces? Porque no leemos la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios para nosotros, para el mundo, para cada cosa que queremos hacer. Entonces salimos pidiendo cada cosa que no se ajusta a lo que ya está revelado. Pero si conociéramos las Escrituras, podríamos darnos cuenta que realmente debemos pedirle a Dios. ¿Qué dijo el Señor? Busca primeramente tus necesidades en la tierra. Busca primero el reino de los cielos. Y en otras palabras, no te preocupes por tus necesidades, porque vienen solas. Cuando tú eres responsable, yo soy soberano. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaría si alguien dice, la comida está cara? Ay, y el restaurante está muy lejos, por allá. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a comenzar a orar para que ya no necesite comer. Porque hay mucho problema con la comida, hay que estar yendo al mercado, comprar, hacer, está cara la comida. Así que voy a comenzar a orar a Dios para que me quite esa necesidad de comer. ¿Se imaginan? Quiero vivir sin necesidad de alimentarme. ¿Qué va a pasar con este hombre? Y con toda esa fe que tiene que Dios puede hacer eso. ¿Se va? Se va a morir de hambre. ¿Por qué? A ver.
encuentre en la Biblia un pasaje que diga que Dios ha prometido hacer eso. No se ajusta a la verdad revelada. Yo puedo decir lo que quiera. Ahora, ¿Dios puede hacerlo o no? Dios podría hacerlo, pero no lo va a hacer porque no ha prometido hacerlo. Sin embargo, Él ha prometido librarnos. Él ha prometido darnos paz en medio de la aflicción. Eso sí ha prometido. Pero no ha dicho en ningún momento que no vamos a vivir sin alimentarnos. No ha prometido eso. No podemos pedirle a Dios algo que Él no ha prometido. Por eso digo, muchas veces la falta de conocimiento de las Escrituras nos hace impedir oraciones que no tienen sentido. Le pedimos a Dios cada cosa y no nos ajustamos a su voluntad y perdemos el tiempo. Y eso se convierte en palabrería porque lo hace sin conocimiento. Pero alguien dirá, ay sí, pastor, ¿acaso si uno no tiene fe, Dios no podría hacer eso? Claro que sí. Jesús estuvo 40 días sin comer. Pero fue Jesús, pues. Nosotros no aguantamos ni un día sin comer. Y más bien ahora que estamos pensando, yo estaba pensando que ya vamos a empezar a los ayunos. ¿Qué les parece? No, dicen Pedro, hermano. Pedro dice no. Tranquilos. A mí también me cuesta, me duele la cabeza a veces, pero no hay que hacerlo blum así, ¿no? No, 10 horas voy a ayunar. No, hay que empezar poco a poco, vamos avanzando, pero es saludable. Jesús dijo, ahorita no tiene necesidad de ayunar porque el esposo está entre ustedes, pero cuando el esposo les sea quitado, van a comenzar a ayunar. Y sí, después de esto, por si acaso, sigue el ayuno. Y ahí vamos a ver, todos empezamos a orar, flaquitos todos, ¿ok? Para poder jugar los martes. Entonces, al acercarnos al estudio del Padre Nuestro, hermanos, miren, hay algo muy importante aquí. Es necesario es necesario considerar algo muy importante. Hermanos, si nosotros no tenemos una comprensión clara, adecuada de la naturaleza de la oración, vamos a perder mucho. Vamos a perder por completo, más bien, el sentido de estas palabras que comenzaremos a estudiar hoy mismo, el Padre Nuestro. Vamos a estudiar esta oración modelo. ¿Qué es lo que Jesús nos dice cuando enseña a orar? Pero antes de comenzar a meternos a este Padre Nuestro, y porque hay muchos malos entendidos acerca de esta porción de las Escrituras, vamos a establecer 3 suposiciones básicas, ¿ok? Que debemos tener en cuenta. Antes de entrar al Padre Nuestro, vamos a ver estas 3. 1. Esta oración, hermanos, es un bosquejo, ¿ok? Es un modelo, un patrón que Jesús dio al creyente como guía para la oración, ¿ok? Es un patrón, es un modelo de cómo debemos orar. ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos? Jesús, enséñanos a orar. Es evidente, hermano, que Él no pretendía que estas palabras fueran repetidas una y otra vez como parte de un ejercicio religioso, de ninguna manera. ¿Ok? No era la intención de Jesús. Jesús comienza diciendo, ora de la siguiente manera. Ojo, miren, Él dice, ora de la siguiente manera. La palabra griega literal significa así, de esta manera. ¿Ok? Cuando dice ora de la siguiente manera, dice de esta manera. Jesús no dice que cuando ores pronuncie estas palabras. Él dice de esta manera debes orar. No dice tú tienes que decir esto cada vez que ores. De esta manera es como tú debes hacerlo. Es un modelo, un patrón. Yo hoy puedo enseñarte cómo freír un huevo a los que no saben. Hay algunos que
Hasta lo con una mano, ¿no? Ya está. Hay otros que lo tiran y ¡pah!, lo parten en el aire. Otros usan cualquier cosa, no sé, cada uno. Y otros que ni saben freír huevo, se les quema. O se les sale de la sartén. Está vivo ese huevo. Pero al momento de yo enseñarte, simplemente te estoy diciendo cómo debes hacerlo. Un ejemplo de cómo debes hacerlo. Es un patrón, por eso le digo un modelo, nada más. Al estudiar entonces las oraciones de Jesús o de los apóstoles, ¿qué vemos ahí? Vemos que ellos se limitaron a repetir estas palabras. Ustedes han escuchado que Pablo en todo lo que escribe, Pedro, todo, en algún momento sugiere que debemos orar al Padre Nuestro. Jesús vuelve a repetir esta oración en alguna parte en su vida. Pero lo que sí hicieron es orar bajo este patrón. Sí oraron bajo este modelo. Las escrituras, hermanos, nos enseñan que Jesús muchas veces se pasó noches enteras en oración, ¿no es cierto? Toda la madrugada orando. Y yo estoy seguro de que toda la noche no estuvo repitiendo el Padre Nuestro. ¿Se imaginan a Jesús orando toda la noche, repitiendo el Padre Nuestro toda la noche? ¿Creen que pueda hacer eso? Ahora, lo mismo podemos decir de los apóstoles, ¿no? En las cartas de Pablo, nosotros podemos apreciar muchas de sus oraciones. Y ni siquiera una sola vez se hizo uso del Padre Nuestro. Solo la usaron como un modelo. Esto no quiere decir, por si acaso, ojo, que no sea lícito usar ese modelo para dirigirnos a Dios en nuestras oraciones. Porque como los católicos lo hacen, ya nosotros nos hemos ido al otro extremo. No, Padre Nuestro, vas a estar diciendo Padre Nuestro, no. Eso es pecado. No podemos ser tan extremistas. Porque ¿cuántos de nosotros usamos, Señor, como dice tu palabra en el Salmo, ¿no? ¿Usamos los salmos para orar? ¿Usamos porciones de la Biblia cuando oramos? No, Señor, dice tu palabra. ¿Y el Padre Nuestro qué es? Lo que no debemos hacer del Padre Nuestro es una oración para usarla siempre y siempre y siempre, nada más como una repetición. Pero yo puedo tomar del Padre Nuestro palabra. Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, como en la eternidad. Los ángeles y toda la creación hacen tu voluntad. Quiero que aquí también en mi vida, en la tierra, se haga tu voluntad. Es el modelo. Hermano, Dios conoce nuestro corazón y no debemos caer en los extremos. Y además, si conocemos el propósito de la oración, entonces vamos a tener libertad para hacerlo con el fin de agradar a Dios. Si yo voy a usar porciones bíblicas, que es muy bueno, porque se fundamenta tu oración, en el escrito está, entonces es lícito que tú puedas usar cuando quieras partes del Padre Nuestro. No hay problema. No caigamos en los extremos. Número 2. Estas palabras fueron dadas para proveer a los creyentes los principios que deben gobernar nuestras oraciones. Nuestras oraciones deben tener este patrón. ¿Ok? Debemos seguir esto como un ejemplo. Jesús enseñó a orar de esta manera. Cuando venimos delante, hermanos, del trono de Dios, en oración, no debemos dejarnos guiar por nuestro corazón. ¿Cuánto piensan que cuando tú vienes ante Dios vas a dejarte guiar por el corazón? ¿Qué dice la Biblia del corazón? Que es perverso, que es engañoso. ¿Quién puede conocer a este corazón? ¿Qué nos dice Pablo? Romanos 8:26. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. No sabemos.
Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Ok? No sabemos. Entonces, ¿cómo estar seguros que oramos amparados en su voluntad? ¿Cómo saber que mis oraciones están acorde con la voluntad de Dios? Cuando oramos a la luz de este Padre nuestro, hermanos, Jesús nos enseña aquí cuáles son las cosas que nuestro Padre está dispuesto a concedernos cuando le pidamos. ¿Ok? Las cosas que Dios ha prometido. Número 3, esta oración es exclusiva ¿para quién? Para los verdaderos hijos de Dios. Esta oración modelo no es para cualquier ser humano de la tierra. Es exclusiva para los verdaderos hijos de Dios. ¿Y quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Quiénes tienen derecho a usar este modelo o patrón de estas palabras? ¿Quién? Los que hemos nacido de nuevo aceptando a Jesús por la fe. Imagínense, bueno, los varones, o bueno, las mamás también, o cualquier. Y tú estás por la calle y de repente se te acerca un joven y te dice: papá, no he comido. Sí, papá, dame porque hoy no almorcé. Tú dirías: ¿qué le pasó? Extrañado, tú voltearías y le dirías: no, te has equivocado, me parezco seguro, pero no soy tu papá. Ahora, este muchacho o niño que se te acerca a pedir, ¿acaso puede apelar y puede reclamar ese derecho? No, no puede. Porque sencillamente no es tu hijo. Y porque no hay ninguna relación entre tú y él. No hay un parentesco entre tú y él. Él no puede venir ante ti a pedir sus necesidades, porque no es tu pariente. Pero qué distinto sería si él se acerca a ti y te dice: amigo, hoy no he almorzado, ¿podrías por favor ayudarme? ¿Podrías darme algo de comer? En ese caso estaría ¿qué? Estaría apelando a nosotros como una criatura, como ser humano, ¿no es cierto? Pero no puede de ninguna manera hacerlo como si tuviéramos una relación de parientes. Y esa relación de parientes solamente es la única que le podría otorgar el derecho a demandar algo. Él no puede decir papi o papá o padre, porque no lo es. ¿Ok? ¿Cómo comienza esta oración, hermanos? Este modelo, patrón que Jesús nos da aquí. Padre nuestro que estás en el cielo. Comienza invocando la paternidad de Dios. Solo los que somos hijos de Dios podemos orar así. Solo los que hemos recibido por la fe el Espíritu de su Hijo. ¿Ok? Solo los que tenemos el Espíritu de su Hijo podemos llamar a Dios Padre. Gálatas 4:4, miren lo que dice. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. ¿A fin de qué? Adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu ¿de quién? De su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: papito. Papito, Abba Padre. Aquel hermano que no ha sido adoptado en la familia de Dios no tiene el Espíritu de su Hijo. Entonces,
no tiene derecho a llamar a Dios Padre nuestro que estás en los cielos. Romanos 8, el verso 9, la última parte dice: y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Juan 1:12. Vamos a ver a quiénes les ha dado esa potestad. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, o sea, a Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. A medida que vayamos estudiando, hermanos, este modelo o este bosquejo de oración, nos vamos a dar cuenta que las cosas que están allí solo puede pedirla un creyente. O sea, un no cristiano jamás podría pedir lo que dice las peticiones que se hacen en el Padre Nuestro. Solo un hijo de Dios pediría estas cosas. Por ejemplo, ¿se pueden imaginar ustedes a un no creyente que no tiene el Espíritu diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, mi deseo es que tu nombre sea santificado? ¿Qué? ¿Alguien que no conoce a Cristo creen ustedes que va a orar así? Quiero que tu nombre sea santificado. ¿Qué sabrá? Solo un creyente puede orar así porque sabe de lo que está hablando. Entonces el modelo de oración, este patrón es exclusivo para hijos de Dios, no para la humanidad entera, para los hijos de Dios. ¿Ok? Padre nuestro que estás en el cielo, mi deseo más urgente no es que me des el pan. Mi deseo más urgente es que tu nombre sea exaltado. ¿Ustedes creen que un no creyente oraría así? ¿Alguien que no tiene el Espíritu? No tendría sentido para orar por eso. Eso, hermanos, es lo que los paganos, dice Jesús, desean, ¿no? Ellos buscan todas estas cosas, dice nuestro Señor. Ellos tienen como prioridad estas cosas. Pero nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos otras prioridades. Queremos que primeramente la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas, su voluntad. Y no solamente en mi vida, sino en la tierra misma, en este mundo. Yo quiero que la voluntad de Dios. ¿Y qué más? ¿Ustedes se pueden imaginar a un no nacido de nuevo deseando la venida del Señor? Jamás va a desear que su reino venga. Jamás. Entonces, hermanos, solo pueden orar así los que tienen las características del reino en la que hemos visto. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? Características que van a evidenciar que he nacido de nuevo y que soy parte de su reino. Si tú revisas el Sermón del Monte, donde empezamos las bienaventuranzas, esas son las características de los que han nacido de nuevo. ¿Ok? Entonces, habiendo ya considerado estas tres suposiciones que eran muy importantes tener en cuenta, una, ¿cuál es? Que la oración, que esta oración es un bosquejo, un modelo, ¿ok? Eso tenemos que tener claro, es un patrón para que el creyente guíe su vida de oración, ¿ok? Número 2, que estas palabras fueron dadas para proveernos a nosotros, a los creyentes, a los hijos de Dios, los principios que deben gobernar nuestra oración. ¿Cómo debemos formular nuestra oración? Y finalmente, que esta oración es exclusiva solo para los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, veamos ahora sí las primeras palabras de esta oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo. Hermano, estas primeras palabras de esta oración constituyen lo que podríamos llamar la invocación de la oración.
¿Ok? Después de esta invocación van a venir 6 peticiones específicas. O sea, la oración modelo comienza con una invocación. Luego van a venir 6 peticiones específicas. La primera de las 3 son con respecto a el reino de Dios, ¿no es cierto? Él dice que tu nombre sea santo, ¿no? Luego dice que hágase tu voluntad, que venga tu reino, ¿no? Y las otras 3 son con respecto a nuestras necesidades. Danos el pan, no nos metas en tentación y perdónanos, ¿no? Entonces vamos a ver esa división en esto. Entonces, como siempre, por cuestiones de tiempo, solo vamos a centrarnos en la invocación hoy. Los domingos siguientes vamos a ir viendo las peticiones, analizando una por una y aprendiendo qué es lo que el Señor quería decirnos cuando nos enseñó esta oración modelo. Entonces vamos a ver entonces 3 ideas fundamentales que deben gobernar nuestros pensamientos acerca de Dios. Primeramente, la paternidad de Dios. ¿Ok? Él es nuestro Padre. Cuando nos acercamos a Dios en oración, lo primero que debemos tener claro en nuestras mentes, nos dice Jesús, es que nuestra relación con Él es una relación de padre a hijo. Eso es lo primero, que Dios es nuestro Padre. No nos apresuremos, hermanos, cuando vengamos en la oración, no nos apresuremos a entrar a su presencia de una forma ligera o inconsciente, ¿ok? Tenemos que aprender a detenernos y pensar a quién me estoy dirigiendo. Tenemos que ser muy reverentes cuando venimos en oración a Dios, porque es a nuestro Padre. Entonces, lo primero que vemos es que Él nos adoptó como hijos a través de la fe. No por algún mérito en nosotros, solo por su pura gracia. Juan 1, 12, 13 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Miren lo que dice aquí. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión de una iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Él nos ha adoptado como hijos por la fe. Hermano, este texto desbarata entonces esa idea de que todos somos hijos de Dios, ¿no? Porque ustedes han escuchado decir que todos somos hijos de Dios. Entonces, este pasaje desbarata la idea de que todos somos hijos de Dios. El texto es muy exclusivo y dice, pero a todos los que creyeron en Él y le recibieron. No es solo a los que creyeron. Entonces, solo a ellos se les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y no es por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. No hay hombre en este mundo que pueda hacer nacer o hacer a otro hombre un hijo de Dios. Yo no puedo hacer a otro hombre ser un hijo de Dios. Solo es nacido por voluntad de Dios. Yo no puedo ponerte las manos ahí y hacerte nacer de nuevo. Es la voluntad de Dios que tú seas adoptado. Acuérdense en el encuentro en Juan de Nicodemo con Jesús, ¿no? En el capítulo 3 y en el verso 3 Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La palabra nace de nuevo, o sea, nacer de nuevo, en el idioma original, o sea, en el griego, dice así, literalmente, el que no nace de arriba, o al que Dios no lo engendra. Esa es la traducción original del texto. El que no nace de arriba no puede llamarse hijo de Dios. ¿Ok? Los que no son engendrados por Dios, perdónenme, pero esta mañana tengo
son hijos del diablo. Así es. Solamente existen hijos de Dios y hijos del diablo. Nada más. No hay otros hijos de otro más. No existe. Solo hay dos. Si has nacido de nuevo, te has convertido en un hijo de Dios. Si no has nacido de nuevo, sigue siendo un hijo del diablo. Efesios 1, 4 y 5 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Ok? Es la voluntad de Dios antes todavía de que naciéramos, de que íbamos a ser de su familia. Solo, hermano, participan de este privilegio todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Ok? Ahora, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero Él no puede adoptar seres depravados en su familia. ¿Ok? Tenía primero que redimirnos, limpiarnos de nuestros pecados y pagar la deuda que teníamos contra Él, porque nosotros teníamos una deuda con Dios. Redimir, ¿saben qué es, no? Redimir es, por ejemplo, Jenny, por ejemplo, tiene una deuda con Francisco. No puede pagarle por nada del mundo. Entonces ella viene y me dice: ¿puedes pagarle a Francisco? Y yo le digo: ok. ¿Cuánto le debes? 2 millones de soles. Y yo le digo: te voy a redimir de la deuda que tienes con él y yo pago tu deuda. No tienes que devolvérmelo, yo te redimo de esa deuda. Nos ha redimido de la deuda que teníamos con Dios. ¿Cuál era la deuda que teníamos con Dios? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Esa es la deuda que teníamos con Dios. La muerte. Jesús la pagó. Y ahora que esos obstáculos ya han sido eliminados en la cruz de Cristo, ahora somos sus hijos, ¿ok? Y podemos acercarnos a Él como nuestro Padre. Solo así. Él es nuestro Padre ahora, hermanos. Y todo lo que se espera de un padre en relación con sus hijos, Él lo hará por nosotros, ¿ok? Todo lo que se refiera a su responsabilidad como nuestro Padre, Él lo va a hacer. Pero Él lo hace no como nosotros, humanos, sino en una escala mayor, ¿no es cierto? Él provee para nuestras necesidades, Él nos guarda del mal, Él nos disciplina también. Él nos exhorta, Él nos instruye y en el momento y en su medida apropiada. Dios hace todo eso con nosotros como Padre. Dios nunca se excede, Él nunca se queda corto. Él es propicio, da a la medida exacta a sus hijos. Solo al que toma por hijo disciplina, ¿ok? Él solo va a disciplinar a sus hijos, no va a disciplinar a los que no lo son, solo a los que adoptó. Esto, entonces, hermano, es lo que debe gobernar nuestros pensamientos cuando nos acercamos a Dios. Él es nuestro Padre. Muchas personas y muchos creyentes tienen problemas y es algo que se ha estudiado y es una verdad, ¿no? Muchos tienen problemas en cuanto a la paternidad de Dios porque no la entienden, porque muchos proyectan la figura de sus padres, sus padres terrenales, ¿no? Y se imaginan que Dios es como ellos, pero más grande nada más. Muchos tienen problemas en escuchar la palabra padre. Padre, suena algo horrible en mis oídos.
escuchar la palabra Padre. Si me vas a hablar de Padre, no quiero saber nada. Y pensamos que Dios es así. Si sus padres eran implacables, entonces se les dificulta experimentar el perdón de Dios. ¿Ok? Entonces, mi padre era de esta forma, Dios debe ser así, implacable. No puedo aceptar el perdón de Dios. No lo acepto. No creo que Dios me perdone. Si son impacientes e intolerantes los padres, ellos se imaginan a Dios sentado en un tribunal, ¿no? Esperando que te equivoques para juzgarte y para decirte, te voy a pulverizar, ¿no? Te voy a destruir por haber violado mis mandamientos. Hay otros que por el contrario no pueden imaginar a Dios juzgando y castigando el pecado, porque sus padres nunca los disciplinaron. ¿No? ¿Cómo proyecta nuestra paternidad en los hijos? ¿Y cómo nos afecta la paternidad a nosotros? Es increíble. Y pensamos que Dios es así. Pero gracias a nuestro Dios que no se encuentra en ninguno de estos extremos, ¿no? Él sabe darnos la medida exacta, hermanos. No te va a dar más ni menos. Te va a dar lo que necesitas. Así patalees, así te revuelques en el piso y hagas lo que no, yo quiero. Y cuando lo obtienes por tu capricho, sufrirás las consecuencias. Porque cuando te lo da Dios, lo disfrutarás hasta el último. ¿Ok? Porque Dios jamás te dará algo para lastimarte, para hacerte daño. Si no te lo ha dado, es porque te cuida. Y si tú lo obtienes por otro medio y vas al otro, a buscar al otro para que te lo dé, entonces sufre las consecuencias. Hermanos, ¿cuál es la imagen de paternidad que debemos tener en mente al acercarnos a Dios en oración? ¿Cuál es esa mentalidad? La que Él nos ha revelado en su palabra. Él es nuestro Padre. Y Él está ahí con nosotros para bendecirnos. Miren lo que dice Filipenses 4:6. Y esta es la mentalidad. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. ¿Qué es nada? En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan, pero denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Si ustedes reparan bien en este texto, se van a dar cuenta que aquí no está diciendo que vas a dar gracias después que ya te haya suplido todo. Analicen bien el texto y se van a dar cuenta que no está diciendo eso. Lo que está diciendo este texto, gracias por lo que me has dado y por lo que no me has dado, te doy gracias. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, sean conocidas todas sus peticiones o traigan todos sus pedidos delante de Dios y cuando Él le dé todo, den gracias. No. Y denle gracias por todo lo que ha hecho. Debemos de detenernos a pensar, hermano, reflexionar. No vengamos en ansiedad delante de su presencia. No se preocupen por nada. Con toda oración y después el ruego y al final las acciones de gracias. ¿Ok? Así debemos acercarnos a Dios. No podemos entrar corriendo. ¿Qué va a suceder después? Algo misterioso. Solo Dios sabe. ¿Todos tus problemas se van a solucionar? Si tu esposo es cruel e irresponsable, ¿dejará de serlo? Si tus hijos no son cristianos, ¿lo serán? Si tienes problemas económicos, ¿el dinero comenzará a llover? ¿Va a venir tanto dinero que no vas a saber ni siquiera qué hacer con él?
¿Eso es lo que Pablo está diciendo? Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios para que Él las haga. Entonces, como yo oro y como dice el pasaje, pienso que todo va a solucionarse, ¿no? No, hermano. Pablo dice, ven delante de Dios, ora por todo. Dile a Dios lo que necesitas y dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Eso es lo que está diciendo. Por todo lo que Él ha hecho. Tal vez el problema no se va a resolver, hermano. Tal vez se ponga peor. Pero la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender, la paz de Dios cuidará ¿qué? Tu corazón. ¿Y qué? Y tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. O sea, te está diciendo, de repente no se ajusta a mi voluntad lo que tú estás pidiendo, pero lo que sí te puedo asegurar es que voy a cambiar el chip de tu mente y voy a darte paz en medio aún de la dificultad, en medio de la necesidad. ¿Me dan cuenta? ¿Está claro el texto? ¿No es eso lo que nosotros queremos? Hermano, Él tiene paz y paz verdadera para ti y no la tiene por poquito, la tiene en abundancia para nosotros. ¿Saben por qué es una paz que no se puede entender? Porque como lo dice Pablo con claridad, no está diciendo aquí que Dios ha prometido resolver el problema. Yo les hago una pregunta. Si tú vas en oración, pides a Dios tus necesidades, Dios te la da y viene la paz, ¿esa es una paz que se entiende o no? Claro, porque yo entiendo, ¿por qué? Porque pedí, me dio y tengo paz. ¿La entiendo? Entiendo de dónde viene esa paz, que se ha resuelto mi problema. Pero Él está diciendo una paz que no podemos entender. Porque no ha salido como yo quería, pero estoy viviendo la paz. Por eso dice que es una paz que no podemos entender. Porque no está hablando de suplir o dar las peticiones que has hecho, sino darte paz aún. ¿En dónde? Aquí y aquí. En el corazón y en la mente. Por eso es que es una paz que no se entiende. ¿Quién no tiene paz, hermanos, con un esposo o una esposa ejemplar? ¡Wow! ¿Quién no tiene paz así? O teniendo todos mis problemas económicos resueltos. Pagué todo ya, listo, qué paz, ¡wow! ¿Quién no tiene paz así? ¿Quién no tiene paz con unos hijos que son responsables, traen buenas notas, ayudan en la casa? ¿Quién no tiene paz así? Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que no se puede entender, porque ¿cómo es posible, hermano, tener paz cuando estás en medio del horno hirviendo? Por eso es que no se entiende. Porque siguen las cosas así y sigue pasando, pero tú sigues teniendo paz en tu corazón. Esto es algo que los no creyentes no podrán comprender jamás. ¿Ok? No hay tiempo. Quiero de todas maneras concluir la reflexión. Hermanos, hoy hemos hablado acerca de la paternidad de Dios, ¿ok? Y Dios desea que sus hijos se acerquen a Él en esa confianza del parentesco que tenemos con Él. Hemos nacido de nuevo por la fe y entonces voy a repetir lo que dije al comienzo. No todos los seres humanos son hijos de Dios y tienen derecho a acercarse a Él como Padre. Tenemos que nacer de nuevo para poder experimentar esa, ¿ok? Otros, como yo dije, son hijos del diablo. Juan 8:44, escucha lo que dice. Pues ustedes son de su padre, el diablo, y les encanta
hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Jesús se dirige aquí, hermanos, a algunos judíos que creían que por el hecho de ser judíos tenían ciertos privilegios, ¿ok? Pero les dijo más bien que eran hijos del diablo y eran judíos, y pensaban ellos, más bien, si aquí hay un hijo de Dios, esos somos nosotros. No todos somos hijos de Dios. No basta entonces solo con creer, es necesario recibirle a Él como Salvador para tener el derecho de ser sus hijos. Creer, hermano, es solamente el inicio, es solo el comienzo. La fe te llevará al arrepentimiento, a recibirlo, y finalmente serás hecho un hijo de Dios. ¿Ok? Podemos concluir esta mañana, hermano, es que tenemos un Padre. Y no es un Padre como nosotros. Es un Padre que conoce nuestras necesidades antes que se las pidamos. Pero Dios quiere, hermano, que oremos, porque quiere tener comunión. Mira qué lindo es Dios. Él pudo decir, no necesito que ores, porque igual yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Sí o no? Él igual lo va a hacer. Ores o no, Él va a hacerlo. Pero no hay nada más hermoso que Él nos haya dejado la oración para que tengamos comunión con Él. Y no hay nada más hermoso cuando tú en la oración, en ese crecimiento y discernimiento espiritual, comienzas a experimentar que tus oraciones están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y empiezas a ver que tus oraciones empiezan a estar dentro de la voluntad de Dios. Y están cumpliéndose no porque tú estás pidiendo solamente, sino que tú estás comenzando a tener la mente ¿de quién? De Cristo. Porque eso es lo que está pasando en la mente de Cristo. Y tus oraciones empiezan a cobrar sentido. Tus oraciones comienzan a subir delante de Dios como un olor grato. Y Dios se deleita en tu oración porque nace de un corazón consciente de su paternidad. Yo sé que Él conoce mi necesidad, pero Él me ha dicho que busque primeramente su reino, su justicia, y Él se encargará de derramar la paz que no se puede entender, que sobrepasa entendimiento. ¿Ok? Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por poderte llamar Padre. Gracias porque por Jesucristo nosotros podemos experimentar esta relación contigo. Somos tus hijos y conocemos cuán necesitados estamos de ti. Y están nuestras necesidades frente a tus ojos, pero estamos seguros que deseas que vengamos ante ti y tengamos esa dependencia, esa relación hermosa de decirte, Dios, tú lo sabes. Así como cuando Jesús tuvo su encuentro con Pedro después de haberlo negado. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. No hay nada más hermoso, Señor, que poder estar en tu presencia. Y aunque sabemos que tú cumplirás tu voluntad y que nadie puede impedir que hagas lo que tú has propuesto hacer, abriste el lugar santísimo para que tuviéramos comunión contigo. Que podamos valorar esto. Porque cuando esto pasa en nuestras vidas, tal vez las circunstancias no cambien, pero estaremos en tus manos, Señor. En los momentos más difíciles, tu mano nos sostendrá y tendremos paz en nuestro corazón.
Gracias, Dios, por tanto amor. Gracias por tanto, Padre. Es increíble pensar que en esta mañana podemos levantar nuestras voces a ti y llamarte Abba, Padre. Hermano, dale gracias a tu Padre en tu corazón. Ámale y déjate abrazar por Él. Déjate besar por Él como aquel hijo pródigo. Piensa en lo deseoso que está Dios de que puedas entender eso esta mañana. Que puedas entender que Él no es como un padre terrenal. Que como dice su palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo estaré a tu lado y voy a estar contigo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos en esta hora. Exaltamos tu nombre. Nos gozamos en que eres un Dios santo, en que eres un Dios justo.